Hola chicos, en el video del día de hoy voy a estar reaccionando a las historias de miedo de Peppa Pig. Así que vamos a iniciar con los videos. Y un saludito también a Durden Punish. No olviden suscribirse, activar su campanita y comencemos. Los padres de Peppa Cerdita decidieron dejar a sus hijos solos con el abuelo Cerdito. Ok. Se fueron de vacaciones. Ya. Y la abuela Cerdita estaba temporalmente fuera. Peppa no sospechaba que estos días le mostrarían una realidad impactante y traumatizarían su psique para siempre. ¿Qué? ¿Hola? Comenzó con el almuerzo. Los platos del abuelo eran como siempre deliciosos. Peppa le preguntó cómo lograba que sus platillos fueran tan sabrosos. Él respondió que era porque sabía cultivar verduras deliciosas en su... Cierto, por si ustedes no se han visto la serie, el abuelo Cerdito tiene un jardín grandote en su ¿cómo se llama? En su casa tiene un jardinzazo. La verdad creo que nada más es cierto, Después del almuerzo, fueron al jardín. Allí es donde el abuelo cultiva sus verduras. Oh. Al fondo del jardín llegaron al gallinero. A quien le gustaba criar gallinas. Vio un edificio extraño. Cierto. Un momento. Este no es el cobertizo de donde el abuelo Cerdito tiene sus cosas, aunque no sé, me parece algo extraño porque yo viendo la serie me acabo de dar cuenta de que esto estaba volteado, ¿no? Tenía la puerta por acá atrás, miren, tenía la puerta por ahí y no por aquí. Y por cierto, ¿qué hay ahí? Peppa preguntó qué había dentro, pero él dijo que los niños no podían saberlo y no debían entrar. Uy, ahí sí empieza lo turbio. Recolectaron verduras y volvieron a casa. Ok. Pasaron tiempo juntos, jugando con Polly el loro y al escondite. Jugaron hasta la noche, pero Peppa no podía dejar de pensar en ese edificio. Ok. Cuando se fue a la cama, esa idea no la abandonó. Ajá. Más tarde, segura de que todos dormían, se levantó en silencio y salió al jardín. Le daba un poco de miedo la oscuridad, pero también era muy curiosa. Es un miedo, siendo sincero, creo que ese es el miedo más común, el miedo a la oscuridad, ¿no? Se acercó al edificio, miró alrededor y abrió la puerta. No me digas que ahí van a haber cadáveres. No me digas que ahí van a haber cadáveres, porque ahí ya empieza lo turbio, ahí lo tengo que pausar todo. Un olor extraño la invadió. Había plumas por todas partes y todo estaba sucio. ¿Plumas? ¿De qué será? Vio un hacha y una sierra en la pared. Se sintió mareada. No entendía para qué era esa habitación. De repente, escuchó pasos. Cerró la puerta y observó. El abuelo Cerdito caminaba hacia el gallinero con un hacha. ¿Era cortar madera? Una gallina y con un rápido movimiento... No. Abuelo Cerdito, deja a esa gallina en paz, por favor. Deja a esa gallina en paz. No le hagas nada, por favor, o si no te denuncio a la policía. Hazme caso, si no te denuncio a la policía. Ay, no. Peppa lloró al ver morir a la inocente gallina. No entendía por qué lo hacía. No, pues, no entiendo. A mí también me dio pena cuando matan a un animal. Eso sí da mucha pena, ¿no? Cualquier niño al presenciar la muerte de una gallina se sentiría así, pues. Es que, de verdad. Bueno, pero no entiendo por qué las gallinas tienen que ser comestibles. La verdad, estoy algo confundido. El abuelo Cerdito se acercó a la puerta. Hola. Intentó abrirla, pero no pudo. Golpeó y caminó un rato, pero al final regresó a casa. Peppa se calmó, pensando que no la habían visto. Esperó un tiempo y salió de nuevo. Ok. Sintió pena por las gallinas, así que abrió el gallinero y las liberó.
Bueno, al menos ella siente empatía, ¿eh? Ella siente empatía. Ahora serían libres y nadie las mataría. Al menos ella sí siente empatía por las gallinas. Volvió a casa en silencio y se acostó. A la mañana siguiente, todo parecía un sueño. Bajó las escaleras, oliendo el desayuno que el abuelo Cerdito había preparado, y se sentó a la mesa. Entonces, el abuelo dijo que sabía lo que ella hizo anoche. Había vuelto a casa y visto que Pepa no estaba en su habitación. Explicó que criaba gallinas para carne, que era muy sabrosa, y por eso sus platos tenían un sabor especial. En festivos o cuando venían invitados, él iba al cobertizo de noche para preparar la carne, pero ahora había perdido esa posibilidad. Pepa dijo que no quería comer pollo, pero el abuelo juró que ese desayuno no lo contenía. Y comenzó a comer. Creo que sí contiene la gallina que mató anoche. Pero la comida sabía diferente. Al terminar, vio una pluma verde en el fondo del plato. No. ¿Una pluma verde? ¿No será una hoja? El abuelo había cocinado a Polly el loro para el desayuno. Era su... ¿Cómo? No te lo creo. Cocinó a Polly. No, el pobre loro. ¿Qué le pasa? Está loco. No le entiendo. Si era la mascota favorita de Peppa y George. No te la creo. Y la abuelo... No, abuelo Cerdito. Abuelo Cerdito, tú te vas a ir a la cárcel, ¿eh? Te voy a denunciar a la policía. Para que recordara obedecer a los adultos. ¿Forma de castigarla? No. Y Pepa lo recordaría por el resto de su vida. No, esos ojos ya los conozco. Es de alguien, esos ojos son de alguien que está completamente asustada. No. Siguiente historia. Mientras las gotas de lluvia golpeaban la ventana, la familia de Pepa estaba reunida en casa, disfrutando de su tiempo juntos. Esperaban que la lluvia pasara pronto y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro a la mañana siguiente. Pocos sabían que una pérdida devastadora estaba a punto de golpearles. No, ¿cómo que una pérdida? No me digas. Mientras todos se preparaban para irse a la cama, la lluvia continuó cayendo durante toda la noche. Por la mañana, Pepa, emocionada, salió corriendo de casa dispuesta a saltar a los charcos de barro. Sin embargo, cuando salió, se dio cuenta de que había una inundación masiva alrededor de su casa, sin ningún... ¡Hala! Una otra tierra seca a la vista. Papá Cerdito tampoco se lo esperaba y saltó de la casa directamente al agua. Era la peor inundación. De verdad, papá Cerdito es tan tonto. No, papá Cerdito se pasó, ¿eh? Papá Cerdito se acaba de pasar. Dijo, ¡charcos de lodo! Y aunque la familia Pepa había... Ay, no, me cae en agüita. No puede ser. Oye, la agüita. Mientras discutían su situación, se dieron cuenta de que sus teléfonos móviles no funcionaban. Oh, no. Dejándoles completamente aislados. Como no sabían nadar y no tenían ningún sitio cerca, decidieron esperar. Mamá Cerdita empezó a preparar el desayuno. Pero descubrió que no quedaba mucha comida. Habían planeado ir al supermercado ese día. Mamá Cerdita calcula que les queda comida para 2 días. 2 días no. Que en 2 días el nivel del agua bajaría lo suficiente como para que pudieran ir andando hasta sus vecinos. Oh, qué bueno. Ayuda. Así que no había por qué alarmarse. Sin embargo, al caer la noche siguiente, siguió lloviendo a cántaros. Peor. Lo que preocupó a los padres de Pepa. El nivel del agua no había disminuido en absoluto. Peor. Al final del segundo día, la situación era la misma. A la tercera mañana, la situación no había mejorado. Peor. No había llegado ninguna ayuda. El agua no había bajado y se habían quedado sin comida. Peor. No quedaba nada para desayunar. George tomó unos sorbos de ketchup de una botella solo para tener algo en el estómago. Al cuarto día, el hambre empezó a hacer mella. Pepa, debilitada por el agotamiento, empezó a sentirse mal. Había contraído algún tipo de enfermedad. George y los padres aguantaban bien, pero al quinto día, Pepa no salía de su habitación a ninguna parte. Los padres podían soportar no tener comida, pero temían por sus hijos. Oye, es cierto. Si no tienes comida, ¿cómo vas a cuidar a tus hijos? O sea, creo que los adultos sí pueden manejar bien el no comer, ¿no?
Aunque me preocupa ese tema de los hijos. No, creo que esto va a terminar mal, aunque Pepa está enferma. ¿Qué va a pasar con Pepa? ¿Tendrán medicamento, botiquín, algo? Además del hambre, sufrían un aburrimiento absoluto. Hacia la tarde del sexto día, George también cayó enfermo. Su joven cuerpo no podía soportar la falta de... No, miren cómo está George. Miren cómo está George. No. George está como... Estoy cansado, jefe. No tengo comida. No puedo comer. Ayuda, me muero. Aunque me da pena por George y por Peppa, porque ambos ya cayeron enfermos. Comida. Los padres lloraban ese día, lo que disgustó a George, que se sentía impotente ante la situación. No puede Al ser. séptimo día, George se despertó con un olor extraño procedente de la cocina. Sus padres le dijeron que habían encontrado algo de comida para él. Su primera comida en condiciones en 5 días. Oh. Era una comida extraña, diferente a todo lo que George había comido antes. Un panqueque de chocolate. Unos pancakes de chocolate. La textura era blanda y masticable. Tal vez fuera el hambre extrema o el propio sabor, pero le pareció delicioso. Los padres lo observaban con mirada vacía. De repente... ¿Qué? Un momento. ¿Por qué están mirando así? O sea, se habrán quedado como... No nos sobró nada. Oyeron una voz desde la calle. El abuelo cerdito había llegado en un pequeño bote trayendo provisiones. Se sintió aliviado al encontrar a su familia, pero ya era demasiado tarde. No. A la familia le faltaba ahora un miembro. No me digas que mataron a Pepa. No me digas que Pepa se acaba de morir. No me digas. Era muy joven. No me digas. No te la creo. Un momento, chicos. ¿No será? No me la creo. No. Cocinaron a Pepa, yo lo sé. Yo creí que eran unos pancakes de chocolate. Pero dijo que era blando, güey. La carne es blanda. Y dijo que también era masticable. No me digas. Entonces la mirada de los padres no era porque no le sobró nada, sino porque vio que comió a Pepa. Terrible día empezó con una lluvia anodina. Peppa y George esperaban a que dejara de llover para salir a jugar. Cierto. Aún no sabían cómo acabaría el día. Yo tampoco sé. Esperaron a que saliera el sol y preguntaron a sus padres si podían salir a dar un paseo. Cuando salieron de casa, encontraron charcos que había dejado la lluvia y empezaron a saltar en ellos, como habían hecho muchas veces. Sin embargo, ese día decidieron intentar encontrar el charco más grande. Caminaron cada vez más lejos de casa. Llegaron tan lejos que sus padres ya no podían verlos. George vio un gran charco y quiso saltar en él, pero Peppa se lo impidió. Quería asegurarse de que el charco era lo bastante seguro para él, pero no pensó en su propia seguridad. Ese fue el peor error del día. Todo su cuerpo se hundió en el charco. En la superficie del charco apenas se veía la nariz del cerdo, que hacía poco estaba alegre. No. No me digas que otra vez va a morirse alguien. No me digas que otra vez es Pepa. No me digas que ahora es Pepa, Nacer. Ay, no. Pero, ay, no. Se acaba de hundir. ¿Cuánto puede ser? ¿Cuán profundo puede ser un charco? No me digas que mientras llovía ese charco ya estaba haciendo, había un huecote ahí adentro y como la tierra se empezó a llenar ahí, se formó ese charco. No me digas. George no pudo contener su horror y empezó a llorar. Se dio cuenta de que necesitaría ayuda lo antes posible. Apenas recordaba el camino a casa y corrió en una dirección aleatoria. Al cabo de un rato, no se dio cuenta de que había un charco bajo sus pies y él mismo cayó en él. No. Estaba metido en el barro hasta la cintura. No podía salir por más que lo intentaba, pero la mitad superior de su cuerpo estaba libre. Lo único que pudo hacer fue gritar y pedir ayuda desde el charco. Como George se había alejado demasiado de sus padres, estos no podían oírle. Una hora después de que Peppa y su hermano salieran a pasear, mamá cerdita empezó a preocuparse. Habló de ello con papá cerdito y salieron a buscar a sus hijos. Tras 20 minutos de búsqueda, denunciaron la desaparición de sus hijos. A continuación, todos los vecinos empezaron a buscar a Peppa y George. La búsqueda duró varias horas, e incluso intervinieron helicópteros.
Papá Cerdito lo sacó y trató de averiguar dónde estaba Peppa. El propio George hablaba con dificultad debido a su edad, pero como llevaba varias horas en el barro, lo único que se entendía de su discurso era que a Peppa le había ocurrido algo terrible. Entonces George empezó a caminar lentamente en una dirección. Se detuvo en el mismo charco donde Peppa se había quedado atascada. No había nada en la superficie del charco. Oh, no, no me digas que se hundió hasta la profundidad. Que no había huella cerca. Desde entonces, ya a nadie le gusta saltar en charcos llenos de barro. A la familia de Peppa le encanta... Muy cierto, muy cierto. Ya creo que después de ese trauma, ya nadie va a querer subirse en los charcos. Visitar el parque de atracciones durante las vacaciones, pasándoselo en grande, pero esta vez algo salió mal y resultó muy... Se trata del incidente del viaje en globo. Nada más llegar, vieron a la señorita Liebre haciendo una rifa. Peppa compró un boleto y ganó el viaje en globo con su familia. Peppa soñaba con dar un paseo en globo y ahora sus sueños se hacían. Al iniciar el vuelo, la señorita Liebre dijo que era la primera vez que volaba en globo. No. Papá Cerdito se alarmó. ¡La primera vez! No me digas que la primera vez. Pensó en detener el vuelo y volver atrás, pero no quería aguarle la fiesta a Peppa. Una vez que estuvieron a suficiente altura, resultó que la señorita Liebre ni siquiera sabía utilizar el mapa, No. que demostraba aún más su incompetencia. Mirando a su alrededor, a Peppa se le cayó su juguete favorito, y decidieron bajar a buscarlo. Papá Cerdito levantó a Teddy del árbol, pero en ese momento nadie miraba hacia dónde iba el globo. El globo se quedó atascado en un árbol. No había nadie a la vista. Estaban solos en medio del bosque. Después de estudiar el mapa, Papá Cerdito se dio cuenta de que estaban muy lejos de todo el mundo. Pidieron ayuda con un altavoz durante varias horas, pero nadie respondía. En ese momento, Papá Cerdito decidió que, debido a la distancia que les separaba de los demás, podrían esperar la ayuda durante días. Así que sería mejor que bajara con cuidado del árbol y fuera a buscar ayuda. Sin embargo, cuando bajó del árbol, su pie resbaló y, en un intento de agarrarse al árbol, se arañó gravemente las manos y finalmente cayó. ¿Cómo que se arañó gravemente las manos? ¡Sí es cierto! ¡Se arañó fuerte! No, dijo que es grave. En cuanto recobró el conocimiento, sintió dolor. Tenía la pierna rota. Su familia estaba conmocionada, pero él dijo que las magulladuras eran leves y que podría llegar a la ayuda que tanto necesitaba. En ese momento, la idea le pareció buena por el subidón de adrenalina. Su dolor se había atenuado. Su familia le disuadió, pero él caminó en dirección al asentamiento más cercano. Al principio, caminaba cojeando. Luego empezó a arrastrarse y después se detuvo. Peppa vio cómo su cuerpo permanecía inmóvil sin responder a las llamadas. No puede ser. La señorita Liebre se dio cuenta de que todo era culpa suya. Decidió bajar del árbol para prestar los primeros auxilios a Papá Cerdito. Tenía conocimientos de escalada, pero no tuvo en cuenta... No, es que todo, ¿por qué? Ya se me está arruinando la infancia, chicos. Yo miro mucho a Peppa Pig. Y ahora ya no me digas que la señorita Liebre se va a resbalar. Porque de hecho no se está fijando de las marcas. Ay, no. Que había restos de sangre de Papá Cerdito en el árbol, del que resbaló y cayó justo sobre su cuello. Su cuerpo quedó inmóvil. ¡Su cuello! No te la creo. Desde su cuello se cayó. No, creo que... No, de esa no sobrevive. De esa ya no sobrevive. Pero... Ay, no. Sobre su cuello. Su cuerpo quedó inmóvil. Peppa y George lloraban. Era demasiado peligroso. No, la cara de mamá Cerdita dijo, no, ahorita yo ya no me bajo. Yo me quedo ahí. Ya no tengo que bajar. Ya sé que esto le pasó a dos personas, incluso a mi marido. Y ya no quiero bajar. Eso estará pesado, mamá Cerdita. Ellos mismos. Y solo quedaba esperar que llegara la ayuda. La ayuda llegó 1 hora después del incidente. Los lugareños vieron hacia dónde se dirigía el globo y, después de que no regresara durante mucho tiempo, se preocuparon y fueron en esa dirección. Ese día perdieron a 2 personas valiosas. A la familia de Peppa le encanta No, creo que ya se murieron los dos, Papá Cerdito y la señorita Liebre. pasar tiempo juntos. Esta vez estaban jugando al
escondite. Nadie podía imaginar lo mal que acabaría. Todo empezó porque George no era el mejor jugador. Decidió esconderse debajo de la mesa. Peppa lo encontró enseguida y lo regañó por esconderse mal, diciéndole que la próxima vez tenía que encontrar un sitio mejor. La siguiente vez que se escondió, decidió encontrar el lugar más inesperado. Pensó que sin duda ganaría. Sus padres le animaron y fue a buscar un lugar donde esconderse. Entró corriendo en la habitación de sus padres y vio un jarrón bastante alto. Pensó que si cabía allí, Peppa no podría encontrarle. Un jarrón. Una silla. Se subió a ella y empezó a meterse de cabeza en el jarrón. No. Sin embargo, no pudo. Se quedó atascado boca abajo, sin poder salir. Empezó a preocuparse y estuvo a punto de pedir ayuda, pero pensó que si se apretaba un poco más, podría voltearse hacia el fondo más ancho del jarrón. Apretó todo lo que pudo, exhalando el aire que le quedaba en los pulmones. Empujó un poco más, pero no hasta el fondo. La situación no hizo más que empeorar. Se dio cuenta de que no podía salir e intentó gritar, pero no pudo. No le quedaba aire en los pulmones y ni siquiera podía respirar bien, porque su cuerpo estaba comprimido. Su corazón latía con fuerza debido a la ansiedad, lo que empeoraba la situación porque el jarrón tenía oxígeno limitado, que se agotaba rápidamente con el tiempo. Esperó a que Peppa lo encontrara. Cada segundo le parecía una eternidad. Finalmente, Peppa entró en la habitación y vio la parte superior de George sobresaliendo del jarrón. Peppa se alegró de haberle encontrado y se rió de él por haber vuelto a elegir un escondite llamativo. Peppa, es lo peor que pudiste haber hecho, sinceramente. George no reaccionó en absoluto. No movía las piernas ni emitía sonido alguno. Peppa se dio cuenta de que algo iba mal. Se subió a una silla e intentó alcanzarlo con las manos, pero el jarrón resbaló y cayó al suelo, haciéndose añicos. Peppa vio cómo su hermano, inmóvil, yacía entre los enormes fragmentos, incrustados en sus manos, piernas, estómago y... Está censurado. Está muy censurado. Pero acá se puede ver cómo le entraron los cristales. Rápidamente se formó un charco rojo en el suelo. Peppa gritó inmediatamente, pidiendo ayuda a sus padres. Conmocionados, llevaron a George al hospital. Le dieron muchos puntos y estuvo varios días en coma, pero sobrevivió. En su cuerpo quedaban cicatrices que le recordaban aquel día. Ya no le gustaba jugar al escondite. No, pues es que cualquiera no le gustaría estar ahí, pues. A mí tampoco me gustaría quedarme atrapado ahí, no te la creo. Por lo general, cuando Peppa se enferma, sus padres llaman al médico y la vida vuelve a la normalidad. Esta vez, sin embargo, las cosas han empeorado mucho. Es la primera vez que los médicos tienen que lidiar con esta enfermedad. ¿Qué? Su vida está arruinada. Todo comenzó cuando Peppa ahorró su dinero y fue a un parque de atracciones, donde compró un boleto a la señora Liebre. Esperaba ganar un paseo en globo aerostático, pero lo único que obtuvo fue un refresco. Estaba muy No, dijo, no, ella acaba de decir, no, me estafaron, no me lo creo. Me acaban de estafar todo mi dinerito, lo que me ahorré. nada. Vio otro premio en la mesa de la señora Liebre, un amuleto de la buena suerte. En ese momento, pensó en que siempre se metía en problemas. Quizás solo era mala suerte. Sabía que era solo un souvenir barato que no cambiaría nada. Esos talismanes solo funcionan en los cuentos de hadas. Pero, si existiera en la vida real, podría hacer tantas cosas. Daría cualquier cosa por él. Al día siguiente, Peppa seguía triste. Le cayó. No. Mira, chicos, mira, es Si que existiera en la vida real, podría hacer tantas no te la cosas. creo, chicos. Daría cualquier cosa por él. Mire, mire, mire. Al día siguiente, Le cayó tierra. Peppa seguía triste. Vio un No. brillo en el suelo. ¿Brilló? Era un colgante. Era inusual. Brillaba de una manera que las joyas comunes no lo hacen. Peppa estaba feliz. Creía que los sueños se hacían realidad y que era el amuleto que tanto deseaba. Pero aún debía probarlo. Convenció a sus padres para ir al parque de atracciones otra vez al día siguiente. Lavó el colgante para quitarle la tierra y lo escondió bajo su ropa para que nadie supiera su secreto. Se fue a la cama llena de esperanza. Cuando llegó al parque, lo primero que hizo fue correr hacia la señora Liebre. Funcionaba. Uy, consiguió el boleto. Ahora nunca se lo quitaría. Disfrutó mucho del paseo en globo.
irritación en el cuerpo, pero Pepa no le dio mucha importancia. No, cosa que dicen en los creepypastas. No. Empeoró. Un día, mamá Cerdita le preparó una deliciosa pizza. Ay, qué rico, la pizza. Eso sí está rico. Suerte, pero Pepa no quiso comerla. Había perdido el apetito por completo. No, ¿cómo te vas a negar una pizza? Está rico. Luego vinieron los dolores de cabeza. No podía soportarlo más. No, cosa que a mí siempre me pasa. A mí siempre me duele la cabeza. Decidió que el talismán estaba maldito, pero era un artefacto. Pensó que lo correcto era donarlo a un museo. Así, Sí, ya su creo. descubrimiento aparecería en todos los periódicos. Pepa pidió a sus padres ir al museo al día siguiente. Se quitó el talismán para detener la maldición y lo escondió bajo su almohada. Ok, Sus padres habían planeado unas vacaciones para mañana. ok. Además del museo, visitarían las montañas. Pepa se fue a dormir, esperando que al entregar el talismán al día siguiente, su tormento terminaría. Pero por la mañana, se sintió mal. Apenas podía contener las náuseas. Aún No. así, intentó no demostrarlo. Guardó el colgante en su bolsillo y se marcharon. Poco después, Pipa está roja. Está como rosado, más un rosa fuerte. Mire, comparen a George con Pepa. Se distingue el color. Pepa le dio mareo en el auto. Dijo que no podía seguir, pero los boletos ya estaban comprados. Por suerte, cerca estaba la casa del abuelo Cerdito, donde decidieron dejar a Pepa. Ese día, solo estuvo acostada viendo televisión, sin saber qué hacer. Puso el colgante bajo el sofá y se fue a dormir. Pero a la Ok. mañana siguiente se sentía tan mal que no pudo levantarse. Llamaron a una ambulancia. Los médicos no creyeron su historia de la maldición. Les pareció muy poco científico. Un escáner de radiación. Ah, yo creo que vi estos en Brookhaven, miren. Aquí este es el verde, este es el amarillo y el que está apuntando a la manecilla es el rojo. ¿Espera, rojo? No entendían qué le ocurría hasta que el doctor Oso Brown recordó los síntomas y ¿Esa que suena? ¡El rojo! ¡No! No, ahí está el símbolo de radiación. Miren la cara del doctor. No te la decidió creo. investigar. Toda su ropa emitía radiación. Todos quedaron en shock. En el pasado, la gente no sabía del daño de la radiación y usaba sustancias radiactivas en vajillas y joyas por su hermoso color. Este colgante era uno de esos casos. Ayudó a indicar el tratamiento. No te preocupes. El médico dijo que Pepa va a estar bien. Me tomé un Ah, qué bueno. Dijo que está bien, que va a estar bien. día libre del trabajo para... ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué te detuviste a medio camino? Cuando llegó a casa, vio que estaba marcada con señales de peligro radiactivo. Peligro de radiación. No me digas que... Ay, cierto. Es que ahí inició la infección. Es que también ahí estuvo, ¿cómo se llama? Ahí estuvo el colgante. Y la entrada estaba bloqueada. El edificio ahora era peligroso. Llamó desesperado al abuelo Cerdito, pero su casa también estaba contaminada. No, es que también ahí estuvo el colgante también. Se quedaron sin hogar. Ni siquiera tenían suficiente dinero para tratar al loro Polly, que resultó ser más sensible a la radiación. ¡No! ¡No! ¡Se nos acaba de ir Polly! ¡Se nos acaba de ir Polly! No puede ser por segunda vez, porque ya lo cocinaron al pobre del otro video. Murió. Los padres de Pepa lograron encontrar una salida. Les daban a sus hijos a sus amigos para dormir fuera de casa, pero se vieron obligados a acurrucarse juntos, comiendo comida del jardín. No, no te creo. Es impresionante las cosas que pasan. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Gracias por ver estos videos, chicos. La verdad, me siento muy agradecido de que estén presentes en todos mis videos. Así que suscríbanse, denle like al video y bye.